sesión. Así que bueno, voy a arrancar presentando a nuestros panelistas. Tenemos la presencia y estamos súper agradecidos con ellos. Por un lado, no me está acompañando, bueno, por un lado está Claudio Alonso. Claudio es jefe de cátedra de grado y posgrado en Psicología del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Es docente titular de Análisis y Cultura Organizacional del MBA de la Universidad de Buenos Aires y además consultor organizacional. Así que nos va a poder aportar muchísimo desde su perspectiva y su experiencia, al igual que Euge. Si no lo puedo leer, si la cámara no nos acompaña. ¿Me apareció? ¿Euge por ahí? No. Bueno, la voy a presentar yo. Bueno, por otro lado está María Eugenia Espósito. María Eugenia es licenciada en Administración de Empresas y coach ejecutiva por la Escuela de Coaching Europea. Está en Madrid, ubicada, así que es fundadora de Coaching Ayuda Madrid, haciendo un trabajo muy lindo de cara a ayudar y acompañar a muchas personas hoy en día. Así que bueno, nuevamente Euge y Claudio, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y por estar acá. Quizás acá voy a arrancar abriendo a que nos cuenten un poquito desde su perspectiva, desde su experiencia, incluso desde su vida personal, cómo están, qué es lo que están viendo a nivel de las personas y de la organización con toda esta situación que esta pandemia nos está generando. Así que no sé quién quiere arrancar. Eugenia, arranca Eugenia. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad también para nosotros, de dejarme entrar un ratito en su casa y también escuché el otro día a alguien que decía, y dejarme salir de la mía por un momento. Y nada, decirles que estamos, bueno, soy argentina, estoy hace muchísimos años que vivo en Europa, casi 20, hace 4 que estoy en Madrid, y ojalá hoy pueda aportarles un poquito de la experiencia que estamos viviendo acá nosotros, tanto como profesional como mamá, como mujer, confinada hace ya muchísimos días, desde el 10 de marzo, viviendo una realidad, bueno, que ya todos conocen, ¿no? Y bueno, ojalá pueda en esta charla de hoy, aunque sea, dejarles algunos pensamientos, ya con eso me conformaría, algunas preguntas interesantes para poder reflexionar sobre y dar una mirada diferente a todo esto que está sucediendo, tanto en lo laboral como en lo personal, entendiendo que hay situaciones muy distintas que cada uno está viviendo por su trabajo y por su situación personal. No sé. ¿Querés que vaya yo con mi experiencia personal, Eugenia? Dale. No, primero también agradecerles muchísimo a los chicos de Globant la oportunidad de tomar contacto con la comunidad profesional y de trabajadores de Globant, dispersos por múltiples puntos del mundo, de América Latina. Contarles que yo soy psicólogo. Como decía antes, tengo a mi cargo algunas cátedras universitarias, pero en este momento estoy en mi casa, estoy con mi mujer, estoy con mis perras, estoy con los ruidos ambiente, perros, pájaros, vecinos, todo aquello que forma parte hoy de este ecosistema en el que vivimos. Y bueno, por ahí, si te parece, Eugenia, empezar a plantear algunas ideas, ¿sí? Yo arrancaría por este encuadre, a ver si les sirve para pensar la situación. Yo creo que las personas tenemos efectivamente un ecosistema en el cual nosotros desarrollamos nuestros espacios vitales, ¿sí? Un ecosistema compuesto por distintos espacios, que para mí son fundamentalmente 4.
Uno es el espacio individual personal, el espacio privado, el espacio íntimo mío, de mis ilusiones, de mis anhelos, de mis deseos, de mis expectativas, mío, personal. Hay un segundo espacio que es el espacio familiar, vincular, con el cual yo también desarrollo relaciones y desarrollo vínculos cotidianamente. Hay un tercer espacio que es el espacio laboral, eh, tan comprometido, tan turbulento hoy por los distintos cambios que estamos viviendo. Y creo que hay un cuarto espacio, que es el espacio comunitario, social, un espacio que no debemos olvidar, que no debemos omitir. Y me parece que, como decía Luis Karf en la webinar de la semana pasada, esta crisis lo que viene a hacer es alterar el equilibrio o la armonía de ese ecosistema. Este ecosistema se ha visto impactado, sufre hoy las repercusiones de la pandemia y de la cuarentena, y hace que nosotros tengamos que rápidamente reformular, renovar la manera de afrontar las acciones en estos cuatro espacios, pero teniendo en consideración que los cuatro espacios se ven afectados, tanto el personal como el familiar vincular, como el laboral, como el social comunitario, ¿sí? Yo arrancaría por allí, pensando, y tal vez luego que hable Eugenia, haciendo mucho hincapié en el espacio personal. ¿Por qué digo esto? Porque el espacio personal, íntimo, privado, es la base de sustentación de los otros espacios. Si yo no estoy en equilibrio, no estoy en armonía, no estoy con este espacio claro en cuanto a qué me está pasando con esta situación de crisis, bastante poco puedo hacer con el sostenimiento de los otros espacios. ¿Sí? Digamos, Gracias. Sí, vamos. No, Claudio, te quería preguntar, sin duda, este espacio personal y todos los espacios están interrelacionados, pero hoy en día, yendo un poco a esto de lo personal y que nos toca a todos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es su perspectiva o desde su experiencia, qué cosas nuevas esta ambigüedad o estas circunstancias nos traen, a qué nos enfrentamos y quizás de qué manera encararlo, ¿no? Por ahí esa sería mi pregunta desde el lado del espacio personal, para ir haciendo un poco de clic ahí, que Sí. es algo que sin duda estamos todos ahí parados, ¿no? Lo familiar, lo vincular, lo laboral nos puede ser distinto, pero acá, más allá de que todo cambie, estamos todos con cuestiones, emociones y distintas circunstancias que están modificadas, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sí. A ver, Eugenia, ¿querés seguir vos? Sí, como quieras, no te quería interrumpir. Justamente Dale. dijiste, Delphi, una palabra clave que es emociones. Y una de las cosas más importantes que estoy pensando, ¿no?, en este confinamiento, tanto como coach, como persona que lo está viviendo, es precisamente que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a tener que estar tanto con nosotros mismos y tanto tiempo con nuestros afectos, además. Eh, si bien la mayoría de los que están escuchando hoy, y Claudio y yo, que estamos trabajando desde casa también, como estaban diciendo, convivimos todo el tiempo, ¿no? Yo ahora escucho por ahí que mi hijo está gritando, me abre la puerta, digamos, nunca muchos de nosotros habíamos pasado tanto tiempo con nuestra familia y con nosotros mismos. Y entonces me parece importante, quiero hoy, no sé, aportar algo de cómo sería interesante gestionar nuestras emociones. Y digo gestionar y no controlar, porque es una palabra como muchísimo más productiva. Todas las emociones que nos van sucediendo durante el día, inclusive muchísimas diferentes en un solo día, nos traen información. Y antes de descartarlas, que es lo que muchos estamos acostumbrados a hacer, a dividir entre emociones negativas y positivas, ¿no? Antes de descartarla, creo que ahora es un buen ejercicio intentar escuchar de dónde vienen, para qué vienen y qué nos quieren comunicar. A veces esto es muy fácil de decir y difícil de hacer, pero es posible. Entonces yo planteo, no sé, lo que estoy haciendo para mí, que me sirve muchísimo, es una primera fase, que es detectar qué emoción estoy sintiendo y primero diferenciar dos cosas.
una cosa es las emociones que estoy sintiendo y otra cosa es lo que es el estado de ánimo en general. El estado de ánimo en general de una persona es la composición de todas estas emociones, es la base, ¿no? Es como cuando decimos, bueno, Delphi es alegre, no sé, Juan es tímido, tratamos de poner esas etiquetas a las personas, pero en realidad son muchas, es como la base que tiene siempre la persona, es como el estado de ánimo que tiene. Si se repite muchísimo una emoción, por ejemplo la del miedo, que está está tanto en nuestra vida en este momento, pues entonces transformamos esa emoción en un estado de ánimo, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Creo yo que es importante evitar. ¿Cómo? Primero, detectándolo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora? A veces a la mañana nos despertamos y yo lo primero que hago es leer las noticias, y es la regla que yo me puse, no solo las leo por la mañana y ya no las vuelvo a leer más. Entender cómo me impacta a mí, por qué, si me ha cambiado el humor, por qué. Y ahora viene lo más interesante, que es, bueno, el primer paso, la reconozco, la acepto, la siento, y empezar a hacerme responsable de esa emoción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer yo ahora con esto? Evidentemente yo no puedo cambiar las cifras, las famosas cifras de lo que está pasando ahí afuera. Evidentemente no soy médico, no puedo ayudar en ese campo tampoco. No tengo una máquina de coser, no sé hacer máscaras. Y todas esas angustias que me produce pensar en lo que no puedo hacer son los que me generan por ahí generalmente este miedo. Estoy hablando de mí. Entonces lo que yo hago es un ejercicio consciente cada día de decir, ok, todas estas cosas yo no las puedo solucionar, que me están generando el miedo. ¿Qué puedo hacer, Eugenia? ¿Qué puedo yo hacer, chiquito o grande, para sentir que aporto algo a toda esta situación que está sucediendo? Inmediatamente, digamos, poder ejercer un tipo de control bien entendido en las cosas que yo puedo hacer con la situación que está pasando. Y no tratar de encontrarle un razonamiento o un control a lo que está sucediendo afuera y yo no tengo ningún tipo de incidencia. Si detectamos diferentes emociones durante el día y somos capaces de aceptar y entender qué información nos están dando, vamos a detectar que pueden ser productivas o improductivas. Si detectamos que una información es improductiva, por ejemplo, no, me da muchísimo miedo lo que está pasando, pobre mi mamá, vive sola, ¿cómo voy a hacer para concentrarme en el trabajo? Y si se contagia, y si baja y no me doy cuenta, no, negativo y es productivo. Si me tomo el momento para respirar y decir, bueno, este miedo no puedo controlar yo, si mi mamá se va a contagiar, no puedo controlar yo que tenga compañía porque tiene que pasarlo sola, pero ¿qué puedo hacer? Inmediatamente estoy transformando ese sentimiento improductivo en productivo, porque se te enciende la máquina y decís, ok, no puedo hacer todas estas cosas, pero sí puedo hacer todas estas cosas. Entonces, voy a contar una anécdota de esto particular de mi mamá. Ella vive en Argentina, yo vivo en España, y la verdad es que la veo muy contenta. Y estuvimos hablando el otro día con mis hermanos, está recibiendo, y es porque está recibiendo muchísima más atención que antes, paradójicamente. Entonces, con esto lo que quiero decir es, a pesar de todo lo que nos está pasando, intentar darnos cuenta que con nuestras acciones podemos generar algo aún más positivo de lo que nos pasaba. En este caso hablo mío personal. Estoy teniendo una mayor relación y más continua y más cercana con mi mamá, paradójicamente con todo esto que está pasando ahora, que cuando todo es normal. Muy bueno, Eugenia, todos los aportes. Y Claudio, ¿cómo podrías complementar a esto que está compartiendo Eugenia? A mí me encantó lo que dijo Eugenia cuando decía, nunca estuvimos tanto tiempo con nosotros mismos. Me parece que ese punto es fundamental porque nos lleva a tener que adoptar comportamientos que tal vez nosotros no teníamos como comportamientos habituales en nuestras vidas. Por ejemplo, muchas veces la vorágine de la vida y la vorágine del trabajo nos lleva a ser
personas más orientadas a la acción, más orientadas al rendimiento, más orientadas a la producción y no tanto orientados a la reflexión. Yo el otro día escribí un artículo en LinkedIn donde decía justamente eso. Yo decía, ¿no habrá llegado el momento de parar la pelota, usando una metáfora futbolera, ¿no? ¿No habrá llegado el momento de hacer una escala técnica y volver a encontrarnos con quienes somos? Digo, esto no es filosofía barata, esto es una necesidad. El aspecto reflexivo de las personas es lo único que lleva a lo que planteaba Eugenia, a tener un registro consciente de qué es lo que a mí me pasa con esta situación, ¿no? Me encantó esa idea de tener registro consciente. Ahora, ojo con esto porque las personas no estamos tan acostumbrados a entrar en un circuito reflexivo. Pero la reflexión es lo que después dispara la más poderosa herramienta que tenemos las personas, que es la palabra. Digo, traten de pensar en esto, ¿no? Traten de pensar que qué nos hace diferentes a los humanos del resto de las especies animales, si no es la capacidad de ser consciente de lo que hacemos, ¿sí? De reflexionar sobre lo que nos pasa y de ponerle palabras que logren explicar y transmitir cuáles son el sinnúmero de estados de ánimo y de emociones que tenemos. Entonces digo, si uno lo pudiera llevar esto al terreno de lo técnico, al terreno de lo instrumental, herramental, yo diría, señores, señoras, tomo un cuadernito como tengo yo me acostumbré hace 20 días a tener un cuadernito, donde ustedes dirán, este es un obsesivo. No, no, yo lo que hago es tomar registro escrito de cuál es el fluir de mis emociones, qué me pasa todos los días, qué me pasa con el miedo, qué me pasa con la ansiedad, qué me pasa con la hipocondría, qué me pasa con todos estos estados en los que estamos inmersos todos los días. Digo, como única posibilidad luego, ¿sí? De poder nombrar todo eso, poder nombrarlo y poder ponerlo en palabras. Fíjense qué interesante que es esto, digo, porque luego de poder ponerlo en palabras, yo recién allí estoy habilitado para generar las conversaciones con los otros. ¿Sí? Conversaciones que no son técnicas, no son de rendimiento, no son de objetivos, son conversaciones con los otros, ayudando a los otros, o que me ayuden a mí a pensar cómo estamos atravesando esta crisis. Entonces digo, el cuaderno de bitácora de las emociones es una sugerencia que yo hago que es útil, fue útil para mí, es útil para otros, donde eso me significa a mí la única posibilidad de después nombrar, poner en palabras y ir hacia las conversaciones que tengo que tener con la gente, pero no las conversaciones sobre a qué objetivos llegamos hoy solamente, sino a cómo estás con lo que está pasando, cómo lo estás llevando, qué miedos tenés, ¿sí? Cómo lo estás sintiendo. La palabra es la herramienta más poderosa que las personas tenemos y el estadio anterior a la palabra es la reflexión. Tenemos que exacerbar, tenemos que aprender, tenemos que amplificar estas dos capacidades, reflexionar, darle nombre a las cosas, a las emociones y conversar después, tener conversaciones de calidad con los otros. Muy bueno. Y hay otros temas que vienen interesando mucho en las charlas que voy teniendo con diferentes personas, y también que me pregunto yo mismo, el tema de cómo podemos gestionar mejor nuestros tiempos y los compromisos también, ¿no? Este es un tema que me gustaría tener sus opiniones y que puedan compartirlo también con la gente, personalmente y en el trabajo, ¿no? Bueno, si me permitís, Claudio, yo Sí. estuvimos como en un error, trial error, las primeras 2 semanas en mi casa con mi marido, y voy a compartir mi humilde opinión. Lo que hicimos es llevar, digamos, hay algo que es muy interesante, ¿no? Cómo nosotros preparamos la comunicación cuando tenemos que decirle algo a un cliente, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para una reunión? ¿Cómo dejamos todo, nada librado al azar, una presentación impecable, posibilidades de renegociación? Todo lo hacemos genial. Sin embargo, cuando tenemos que hacerlo en casa, caemos en el pecado de dar por sentadas muchas cosas. Primero porque lo que hablamos al principio, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo todos juntos en casa. La gestión del tiempo con niños y con la persona con la que convivas es tremenda, y también cuando uno está solo, porque ¿no? Es difícil también uno ponerse
sus pautas, a veces no estamos acostumbrados a esto. Entonces, lo que quería decir es que a mí lo que me está funcionando es tener una reunión el domingo a la tardecita, noche, por ahí mis hijos están mirando una peli o algo, y hacer un plan. Primero me lo hago yo, a mi plan. ¿Cuáles son los objetivos que tengo que tener esta semana? Y suena muy técnico, pero es impresionante cómo me ha funcionado a mí en mi casa. Tengo mi mapa, tengo que darle clases a mis hijos, tengo que tener reuniones, tengo que hacer sesiones de coaching online, tengo que preparar un montón de cosas, la gestión de la casa, que no es algo menor, y todo eso lo pongo y empiezo a pensar qué necesidades tengo y qué horarios y qué voy a necesitar de la persona que está conviviendo conmigo. Una vez que yo tengo claro cuáles son mis peticiones, porque yo tengo que pedir, encararlo como una reunión, en este caso con mi marido, y decirle, mira, yo esta semana necesito esto. Y la base de una comunicación, como lo decía Claudio hace poco, es estar tranquilos con lo que, reconocer, ¿no? Lo que uno necesita, escuchar, ¿no? Hablabas, Claudio, antes de la reflexión, es importante escuchar lo que tiene el otro. Entonces yo planteo todas mis necesidades de la semana. La otra persona va a mirarlo y va a decir, ok, aquí yo puedo a las 11 de la mañana, cuando vos tenés esta reunión, déjame ver si a su vez él manejar su agenda y combinarla con la mía. Y a su vez no olvidarnos que cada uno tiene que combinarla con sus jefes, con su trabajo. Y ahí empiezan las negociaciones. Pero la frustración que te evita, que uno se evita, hablando las cosas con claridad y teniendo, a mí me sirve muchísimo un calendario grande, porque somos 4 en casa y todos tenemos responsabilidades de designar qué es lo que tiene que hacer cada uno, en qué momento, cómo lo va a hacer. Es lo que habíamos hecho toda la vida en la empresa y ahora lo tuve que traer a mi casa y a mí en lo particular me está funcionando. Pero bueno, hay que tener cierta flexibilidad, como están teniendo las empresas ahora con ustedes, nosotros también tenemos que ser flexibles en casa, con la gente con la cual convivimos y con nuestros hijos y con nosotros mismos. Eso es para mí fundamental para la gestión del tiempo. Lo bueno de todo esto es que estamos todos en el mismo bote. Esta es una situación que estamos todos adentro, estamos todos confinados. Todos estamos sufriendo en mayor o menor medida lo que está pasando. No es una situación en la que yo sola estoy enferma y nadie me entiende, entonces tengo que pedir un permiso para aprovechar esa oportunidad, esa empatía que estamos teniendo de la organización, ¿no? Desde todos los puestos de trabajo y trasladarlo a nuestra casa. Y acá se me viene yendo un poco desde este espacio personal al espacio laboral, que sin duda estamos todos en el mismo barco, pero con situaciones y contextos muy distintos. ¿Qué nos recomiendan o cuál es su reflexión respecto a cómo llevar esta situación personal al trabajo, ¿no? Cómo gestionarla, de qué manera encarar y acompañarnos y empatizarnos con el resto, ¿no? Yo creo que es un buen momento para entender que hay cuestiones de la vida personal, íntima y privada, que uno no tendría que resignar. El otro día, conversando con un manager de una organización, este chico me decía, de buenas a primeras me doy cuenta que en toda la semana no pude almorzar con mi familia, que arranco a las 8 de la mañana y cierro a las 9 de la noche, y me dice, y hoy me di cuenta de eso, pero que no lo puedo controlar, no lo puedo administrar. Entonces yo le preguntaba, le decía, ¿qué es lo que vos estás dispuesto a resignar y qué es lo que no estás dispuesto a resignar? Entonces de a poquito con él íbamos viendo qué importante que es lo que hablaba Eugenia antes, ¿no? Esto de qué manera las conversaciones como herramientas poderosas de lo humano, de lo vincular, me tienen que llevar al establecimiento de acuerdos de convivencia, en el caso de la familia, acuerdos de tiempos, y en el caso de lo laboral, acuerdos de trabajo.
Entonces este chico me decía, yo no, ya me parece que no estoy más dispuesto a resignar mis almuerzos. Dice, y cuando yo trabajaba presencialmente, yo almorzaba, dice, ¿por qué razón ahora no lo puedo hacer? Entonces surgió toda esta idea de cómo explotó a partir de la crisis, a partir de la pandemia, cómo explotó en el encuadre de las organizaciones esta idea de no dejar de ser productivo, de no dejar de ser una persona de rendimiento, no dejar de cumplir con objetivos. Entonces digo, bueno, en este momento tenemos que plantearle a las organizaciones márgenes de flexibilidad para trabajar con la gente, porque justamente lo que se están solapando, se están superponiendo ahora, son todos estos espacios de los que yo hablaba antes. Son 4 en 1 ahora. Antes los tenía física y temporalmente separados, ahora los tengo todos juntos. Convivo con mi familia, estoy yo conmigo mismo, trabajo adentro de mi casa, lo comunitario y social no está por fuera de mí porque lo tengo acá al lado con mi vecino. Por lo tanto, digo, insisto con esta idea que para mí es fundamental, que es reconocer lo que me pasa, conversar con mis interlocutores críticos, quiénes son las personas con las que yo no debería dejar de conversar todos los días. A mí me está pasando algo insólito, que es que he adoptado sin proponérmelo una modalidad que es todas las tardecitas, 7, 8 de la tarde, eh, tengo conversaciones con mis hijos no viven conmigo, están los 3 viviendo en otros lugares, unas conversaciones con mi mujer, y conversaciones con algún amigo o alguna amiga que esté pasando por no un buen momento. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer allí? Tratamos de pensar cuáles son los acuerdos. Y los acuerdos son solo posibles, los de convivencia y laborales, en la medida en que yo puedo conversar con los otros y entender cuáles son los intereses, las necesidades, las expectativas, ¿sí? Los miedos que el otro tiene. Entonces digo, en relación al tiempo, me parece que no deberíamos eh, pasar por alto que no es un momento de resignaciones. Desde ya no deberíamos melancolizar la cuarentena, no deberíamos hacerle el juego a la depresión. Ya demasiado tuvimos con esto de el estupor inicial frente a una crisis que nos desbordó y no sabíamos cómo reaccionar. Mi reflexión frente al tiempo y al trabajo es, cuidado, no convirtamos nuestros hogares en una oficina, no convirtamos nuestro mundo íntimo, nuestro mundo privado en una microorganización, sino que tengamos en todo momento claro cuáles son los balances y los equilibrios que tenemos que tener con cada uno de los espacios vitales de nuestras vidas. Estoy totalmente Gracias. de acuerdo. Esto linkeado un poco al tema de cómo, de lo que es el tema de manejar equipos remotos, de relacionarnos con la gente en remoto y teniendo en cuenta que todos estamos pasando por la misma situación de tener que convivir, digamos, de tener que conjugar nuestra vida personal con la laboral, iniciando esto de la gestión de los equipos, con lo que está diciendo Claudio. Es importante, yo querría, no sé, decirles algunas cosas que para mí son importantes, que seguramente algunos de ustedes ya están haciendo, por ahí otros no, o por ahí algunos necesitarían o les viene bien, no sé, refrescarlas. Y es una serie de pautas que yo me había apuntado para ver si les servía. En el día a día, bueno, muy importante conocer el equipo. Ayer comentaban que en Globant hay equipos que se forman por proyectos, ¿no? Que se van uniendo y se disuelven y se vuelven a conectar con otra gente. O sea que es bastante dinámica la creación de grupos para un proyecto fijo, ¿no? No es la típica organización estática. En este sentido, supongo que estarán atravesando cambios de qué proyectos están trabajando, y es importante tocar base con esta gente que estamos empezando a trabajar de nuevo y focalizarnos en algunas cositas antes de empezar a trabajar, y sobre todo no dar por sentado, no dar por obvio nada. Y situaciones porque digamos ahora la comunicación es virtual, ya no nos podemos ver, entonces tiene que ser más que nunca clara
y transparente, ¿no? Y tratar de ser un poco más cercana también en este sentido, porque como no nos podemos ver, no nos podemos saludar o dar la mano, ayuda bastante. Entonces pensé, bueno, conocer a nuestro equipo es una cuestión muy importante, y en este marco yo plantearía, por ejemplo, que seguramente algunos lo están haciendo, una pequeña reunión de los minutos que ustedes consideren, depende de la cantidad de gente que está en esa reunión en el equipo, para saludarnos, para ver cómo va la agenda, qué está pasando cada uno, cómo va, asegurarnos de que todo funciona bien desde lo técnico y desde lo personal, hacer como un check, ¿no? Un check de cómo está cada uno de verdad. Y en este sentido, tener en cuenta que hay diferentes personalidades. Hay personalidades muy extrovertidas que van a hablar enfrente a todo el mundo en esa reunión, y hay otras que no. Como compañero de trabajo o como líder o en tu casa, estoy tratando siempre de que podamos ponerlo todo, tanto en lo laboral como en lo personal, detectar que hay personas que necesitan otro espacio de comunicación para poder realmente decirnos qué es lo que está pasando. Si hay gente más introvertida, darle la oportunidad de tener una charla por ahí 5 minutos antes, solo con esa persona. Si sabemos que alguien está atravesando una situación delicada, ya sea porque un familiar se encuentra, no sé, enfermo o cualquier otra situación. Es interesante tratar de que, bueno, aunque esa persona por ahí no pueda expresar en el equipo, que escuche a los demás, contar cómo se siente, cómo le está ayudando estar conectado al resto del equipo, y hay que asegurarnos, ¿no?, de que las respuestas sean sinceras. Si existen emociones negativas, que también se expongan, que es lo que hablábamos antes, y hay que utilizar estos primeros minutos para dejar bien en claro cuáles son los objetivos que vamos a trazar por ahí para la semana, qué roles va a cumplir cada uno y qué tareas, qué esperamos de cada una de estas personas de acuerdo al trabajo que van a realizar. Y sobre todo mantener un canal de comunicación abierto, como lo que decía Claudio, para que cualquier inconveniente que se cruce en el rendimiento del trabajo, ellos puedan comunicarse con nosotros, ya sea un compañero o como jefes. Esto es muy importante. ¿Cómo generamos ese canal de confianza? Pues haciéndonos vulnerables nosotros también. Gracias, Euge. Esto para mí es fundamental. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad, famosa vulnerabilidad, que es mostrarnos, ¿no?, que a nosotros también nos pasan cosas. Y acá me surge, sin duda hablamos de cambios, y cuando hablamos de cambios también hablamos de incertidumbre, más allá de que quizás desde Globant no nos fue tan difícil irnos en el aspecto laboral, irnos al 100% trabajo remoto casi. De hecho lo logramos hacer sin bajar la productividad y demás, pero sin duda hay incertidumbre, ¿no?, del hasta cuándo, de cómo va a acomodarse esto después, cuáles van a ser las nuevas reglas. ¿Qué nos puede traer de aprendizajes esta incertidumbre, o qué nos recomiendan para gestionarla, ¿no?, en estos días? Yo lo que creo es que está buena la idea de pensar que los equipos de trabajo son en todo caso unas unidades de rendimiento organizacional que no tendrían sentido si no existiesen proyectos o si no existiese la organización. El equipo es como la sede de las funciones que un grupo de personas desarrolla para llevar a cabo una tarea, pero que debajo del equipo, como si uno lo pudiera pensar en términos físicos, hay un grupo humano que allí sí es la sede de las emociones, de los roles, de las intensidades, de los acuerdos. Entonces me parece que una recomendación es, tanto para los managers como para aquellos que son miembros, integrantes de equipos, es comiencen a incorporar a sus reuniones, ¿sí?, no solamente conversaciones en torno a lo productivo, o en torno a lo que tenemos que hacer, o en torno a las metas, sino empecemos de una vez por todas y aprovechemos esta crisis como una oportunidad en ese sentido para incorporar conversaciones que tienen que ver con cómo estamos como grupo, ¿sí? Cómo estamos en lo que sería la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestros vínculos, porque en todo caso, Eugenia recién hablaba del concepto de confianza, ¿no?
qué importante que es la confianza entre nosotros como grupo, ¿sí? Para luego ver cómo esa confianza impacta sobre los resultados del equipo. Entonces, es muy nítido cómo en este momento, desde hace unos días, en muchas compañías, y los chicos de Globan me contaban que en algunas unidades, en algunos proyectos está pasando ya, qué importante es organizar dailies emocionales, ¿sí? Donde no estamos hablando solamente de metas, no estamos hablando solamente de resultados, estamos hablando de cómo estamos. Entonces, la incertidumbre como estado se mitiga, se diluye, va minorando su capacidad de impacto en la medida en que todos podemos poner en común, en palabras, cómo nos está yendo. No solamente en términos del negocio, sino en términos personales y en términos vinculares. Yo sé que me voy a atrever a decir algo que me va a hacer caminar por el precipicio, pero yo digo, Globan, como otras tantas compañías que yo conozco, tienen profesionales, tienen trabajadores cuya procedencia profesional proviene de las ciencias duras, proviene de formaciones ingenieriles, ¿sí? A veces la formación profesional nos endurece un poco y nos impide tomar contacto o conectarnos con otros planos de la vida. Entonces digo, yo creo que una sugerencia también es, chicos, ¿cuáles son los canales expresivos que hoy tenemos? ¿Sí? Para lograr poner en común con el grupo y con el equipo lo que estamos viviendo. Entonces digo, si esos canales expresivos los logramos concretar en dailies cotidianas, en la cual podemos hablar sobre esto, la incertidumbre es un estado que progresivamente va a ir disminuyendo. Al revés, cuando estas conversaciones no se producen y toman solamente el aspecto técnico, y yo me voy de esa conversación diciendo, ¿de qué estuvimos hablando? De metas, ¿sí? Yo tenía ganas de hablar de otras cosas, tenía ganas de hacer otras preguntas. Bueno, digo, que la organización facilite y que los managers faciliten y que los equipos pidan estos espacios, me parece que es un recurso fundamental para mitigar, entre otras cosas, un estado tan incómodo como es la incertidumbre. Gracias, Claudio. Acá aprovecho para cortar un minutito, quedan 10 minutos, así que a todos los que siguen acá pueden dejar sus preguntas. Vamos a cerrar con algunas preguntas que quedaron pendientes. No queríamos interrumpir, así que las escuchamos. Pero quizás antes de ir a la sección de preguntas, creo que fue muy claro esto de darle espacio a lo emocional, de los espacios de diálogo y demás. Por ahí, para cerrar, ¿qué les gustaría compartirle? Seguimos estando acá más de 300 personas y esto se está grabando a un montón de trabajadores desde su perspectiva en relación a aprendizajes y a lo que nos está trayendo este contexto. Bueno, a mí se pasa volando el tiempo, yo me quedaría hablando un montón, supongo que ustedes también. Son muchas cosas, ¿no?, para abarcar de todo lo que nos está pasando. Me gustaría compartir dos cosas, y una que no me gustaría dejar en el tintero es el manejo del estrés. Y son unos tips que a mí me sirven mucho. Y antes de hablar de los tips, quería hacer la distinción primero de entender el estrés, digamos, cuando me causa problemas, ¿no? El estrés sano es el que nos hace activar, el estrés es el que nos hace ponernos en acción, ese es el sano y está permitido, el que nos hace poner un poquito nerviosos, cuando tenemos que hacer un trabajo, lo que sea. Yo estoy hablando de cuando el estrés no se puede manejar y toma control sobre nosotros. En vez de activarnos, nos desactiva, por decirlo de alguna manera. Y hay unos tips que me gustaron que el otro día escuché en una charla con un psicólogo y los puse en práctica hace una semana ya y a mí me sirven y los quería compartir por si a alguien le sirve. Una de las cosas que más estrés nos causan es las conversaciones, pero no las conversaciones que tuvimos, sino las que no tuvimos. Y tenemos ahora un montón de tiempo en nuestras manos para pensar cuáles son esas conversaciones que no hemos tenido, en lo laboral y en lo personal. Y quitarnos toda esa energía, todo ese rum que nos ocupa en la cabeza, todo ese estrés,
evitar hablar con una persona, no con esta persona trabaja en este proyecto y mejor no le contesto el mail. Todo eso que pensamos, bueno, lo voy dejando de lado, en realidad nos ocupa todo un espacio que podemos liberar. Y si liberamos ese espacio, es un tip para liberar estrés. A mí me funciona, a mí me ha funcionado. Otro tip es una cita con uno mismo, impostergable. La cita con uno mismo, que lo que te dure, lo que te dé el tiempo. Yo ya sé, algunos están empezando, tengo 3 hijos, tengo que lavar, cocinar, trabajar. Hay un momento, el momento que tenías antes para ir a trabajar, que usabas en el tren, en el auto. Hay un momento en el que en vez de estar en Instagram, te podés reservar esos minutitos y decir, necesito tener una cita conmigo, para reconocer, como decíamos antes y dijimos hoy, qué sentimientos y qué es lo que me está pasando. No te postergues. Puede ser cocinar algo que te gusta, puede ser leer una revista, puede ser mirar el cielo, da igual. Esa conexión con uno mismo es muy importante para manejar el estrés. Y después, hay muchísima gente conectada acá, el tema de tener un poquito de orden en casa, ¿no? Esto de manejar, como hablaba antes Martín, que nos preguntaba, combinar lo laboral con lo personal. Yo sé que hay gente que dice, yo en mi desorden me entiendo. Está comprobado que tener un poco de orden en casa nos ayuda. Y para esto, para los desordenados, yo soy muy ordenada, para los desordenados les doy el tip de los 7 minutos. Son solo 7 minutos. Pónganse un reloj para que no sientan que pierden el tiempo ordenando, para delimitar, a ver, espacio de trabajo, fotocopiadora, lápices, no sé, lo que necesito usar hoy, los emails, pum, 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 mis hijos, dónde los pongo, les preparo. Son 7 minutos de organización por día mínimo para poder quitarnos un poco de estrés, ¿no? Para preparar el campo de batalla, digamos. En esta casa hoy se va a trabajar y se va a convivir, entonces lo voy a preparar. Y después, reconocer, hay una frase que dice que, bueno, ahora justo en Madrid está cayendo una tormenta terrible. Estamos en un momento de tormenta tremendo, ¿no? ¿Qué se nos ocurriría si estamos con el coche? ¿Acelerar? ¿Ir como locos? ¿Querer hacerlo todo? ¿Llegar a tiempo? Para nada. Frenar y tomar un espacio, ¿no? No conducir sobre esta tormenta, parar un momento para ver lo que nos está pasando. Humor y liviandad, como para terminar, siempre es buenísimo. Compartir con amigos y identificar que no utilicemos ese humor para tapar el miedo. Darnos cuenta que es una herramienta que nos está ayudando y no algo que nos está haciendo evadir o escapar o ocultar otro sentimiento. Para mí el humor también es buenísimo. Y cierro con esto, y para que se hagan 2 preguntas en casa, me encantaría decirles qué cosas voy a decidir esta semana que ya no quiero que me estresen más. Una. Vamos a decidir una. Detectemos una que nos estresa y cortémosla esta semana, si podemos, ¿no? Detectarla. Y la otra es, ¿a quién puedo ayudar yo para que no tenga estrés? ¿Soy yo agente de estrés para alguien? ¿Soy yo? ¿Le puedo estar causando estrés a alguien en mi casa, por ejemplo? O a un compañero de trabajo, o a un empleado, o a quien sea. Revisar eso y decir, ok, puedo ayudar, no solo quitarme el estrés yo, sino quitarle también el estrés a alguien. Eso quería aportar hoy. Muchas gracias. Una sola cosita. Gracias, ¿sí? Mira, estamos viviendo los coletazos de una crisis, pero que nos trae de un escenario en el cual todos vivíamos sujetos a las exigencias del rendimiento. Ser exitosos, tener buenos resultados, alcanzar nuestras metas, ser reconocidos. Entonces yo digo, ahora que estamos confinados, yo decía la utilidad de parar la pelota. Bueno, no siempre las cosas que tenemos que hacer tienen que ser útiles. No siempre las cosas que tenemos que hacer tienen que ser productivas. Entonces, ustedes dirán, este psicólogo enloqueció al final de la charla, pero digo, quien tiene una terraza, quien tiene un balcón, quien tiene un patio, quien tiene un jardín, ¿sí? Quien tiene una ventana,
tómense la costumbre a partir de ahora de decir, voy a dedicarle 15 minutos o media hora de mi vida por día a contemplar, a mirar, a observar, a escuchar, y de esa manera poder conectarme conmigo. Insisto con esta idea, digo, es muy poco probable que el estrés del que hablaba Eugenia, nosotros lo podamos diluir si no tenemos previamente la condición de conectarnos con nosotros. ¿Sí? Entonces digo, para eso tiene que haber condiciones. Y las condiciones dentro de un enclaustramiento, dentro de un ámbito en donde hemos perdido la libertad, porque eso es lo que nos pasa, hemos perdido la libertad, tenemos como que barajar y dar de nuevo y volver a entender cuál es nuestro metro cuadrado. Cuando Eugenia hablaba de estrés, yo digo, el estrés es el producto de haber perdido la capacidad de respuesta frente a la realidad. Nosotros no podemos afrontar esta realidad con las mismas respuestas o los mismos recursos que antes. Entonces es una buena oportunidad para volver sobre nosotros. ¿Sí? Esto es una bisagra. Esta crisis, tomémosla como un punto de inflexión en la vida de todos nosotros, donde hubo un antes y va a haber un después, y vamos a salir de esta crisis totalmente diferentes y cambiados de cómo entramos. Es lo que pasa con las tormentas, ¿no, Eugenia? Uno entra a las tormentas de una manera y sale de las tormentas de otra manera. Lo importante es salir de esta tormenta conscientes. Conscientes y además, Claudio, me cuelo con esto al final, revisar todas las cosas que tenemos, todas las herramientas que tenemos que ya no nos sirven, claro. Soltarlas. Y qué cosas, y cuando uno suelta, ¿qué pasa? Automáticamente tiene la capacidad de agarrar nuevas. Claro. Si te quedas así agarrándote de todo lo que conocías, no vas a poder agarrar herramientas nuevas. Y de esas herramientas nuevas que tenemos que agarrar en este momento, una última reflexión. ¿Cuáles me quiero quedar cuando pase la tormenta? ¿Cuáles entendí que están buenísimas y que no las había visto? Y que gracias ahora las tengo, las voy a entrenar y me las llevo. No hay nada más frustrante en una crisis que responder a los nuevos desafíos de una realidad con respuestas viejas. Claro. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que estamos replicando y repitiendo respuestas inservibles, pero por anacrónicas, porque ya no responden a esta nueva realidad. Claro. Entonces está bueno esto que vos decías, ¿no? Ponerse a pensar cuáles son las herramientas que yo estoy usando y que ya no sirven. Gracias, sin duda, para eso necesitamos tiempo de reflexión, como comentabas vos antes, Claudio, frenar esto de la tormenta, no acelerar y pensar un poco qué hoy nos está sirviendo y qué tenemos que soltar para que aparezca algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias, estamos medio en hora, pero vamos a tomar algunas preguntitas. Nos estaban preguntando sobre sus perfiles y demás, vamos a estar compartiendo para que la gente también los conozca más, a ustedes, lo que hacen y demás. Pero por ahí te cedo la palabra, Tincho, para compartir algunas preguntas antes de cerrar. El que quiere toma la palabra y cerramos antes de cerrar vamos con algunas dudas que surgieron. Tenemos varias, así que vamos a tener que elegir. Dale, buenísimo, gracias Delphi. Muchas gracias Eugenia y Claudio. Voy a empezar con una que va para Claudio, porque está bien direccionada la pregunta, que lo que dice es, ¿podría Claudio decirnos o leernos un día de la bitácora esta que comentabas, o más o menos cómo sería? Sí, yo a ver, creo que se trata de una disciplina, se trata de un hábito que uno tiene que construir y que tiene el propósito de dejar registro escrito de cómo estoy. Una suerte, pues ustedes saben que los cuadernos de bitácora en navegación es como un registro cotidiano de los avatares de la navegación, ¿no es cierto? Los viejos navegantes tenían sus cuadernos de bitácora. El cuaderno de bitácora es una herramienta que hoy se usa mucho en algunas organizaciones y que intenta eso, ¿no? Ir escribiendo día por día cómo estoy con los objetivos que me planteé, cómo estoy con las metas que me propuse, cómo estoy con la crisis, son como registros escritos que no tienen ningún encuadre particular ni ninguna metodología en particular, pero cuando uno deja las cosas por escrito, evita que las palabras se las lleve el viento. Uno lo tiene escrito ahí, lo puede volver a leer, a revisar,
Y es como un testimonio escrito, textual, de cómo voy atravesando esta situación. Yo le llamo cuaderno de bitácora. Hoy un colega me decía que estaba trabajando la idea de que detrás del cuaderno de bitácora puede haber un manual de instrucciones después, ¿no? Cómo uno puede reconvertir ese registro escrito en una serie de pautas de cómo accionar frente a la realidad y qué cosas no debería dejar de hacer. Yo creo que el cuaderno de bitácora sirve para eso también. ¿Qué aspectos de mi vida, qué cosas del hoy mío yo no debería dejar de hacer? El cuaderno sirve para eso, sirve para no olvidar. Para no olvidar. Buenísimo. Muy claro. Gracias, Claudio. Vamos con otra pregunta. En estos momentos se están dando conversaciones muy difíciles en todos los espacios que mencionaron. ¿Qué sugerencias nos dan para poder afrontar esas conversaciones difíciles en estos tiempos? Se me ocurre en el espacio personal y laboral, hay unos tips básicos, ¿no? No sé, Claudio, si quiere decir, a mí se me ocurre qué tipo, frenarnos antes de comenzar esa conversación. A mí lo que me sirve es, esto lo hago en coaching también antes de empezar una sesión, vaciarme, vaciarme en el sentido de que tenemos que diferenciar qué cosas son hechos y qué cosas son juicios, qué cosas realmente son hechos de los que yo voy a hablar en esta conversación y qué cosas son pensamientos que yo tengo, y conversaciones internas, prejuicios como muchos lo llaman, o creencias que son mías, que no tienen nada que ver con lo factual, con lo que vamos a conversar. Cuando logro dividir esas dos cosas, me tomo un tiempo, pienso, ok, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué quiero pedir? Y qué puedo dar, ¿no? Qué cosas son, qué cosas puedo comprometer y qué cosas no puedo comprometer. Tener bien en claro esas tres cosas antes de empezar a conversar con alguien. Y una herramienta que nos cuesta muchísimo ahora, pero que está bueno, paradójicamente, porque ahora nos estamos comunicando así, con internet, es que tenemos el botón del micrófono en mute, ¿viste? Y esto nos obliga en una conversación virtual a tener un poquito de delay antes de decir algo, ¿no? Como, bueno, voy a quitar el mute realmente si lo que voy a decir va a ser productivo y voy a aportar. Esto que produce que escuche más. Si vos salís de una conversación, esto es una apreciación mía y es de coaching y en la que creo fundamentalmente. Si vos salís de una conversación, cualquiera sea, y nada en ti se ha transformado, nada, absolutamente nada, quiere decir que hubo un problema en tu escucha. Y quiere decir que hay que revisar realmente si estabas en esa conversación para decir lo que vos querías decir o para escuchar. Estos son herramientas que a mí me sirven muchísimo. Eso, la vulnerabilidad también, y cosas que suenan tan obvias, ¿no? Pero que ahora con la convivencia en el día a día en una familia, te digo que estuvo muy bueno rescatarlas y traerlas en casa. Y bueno, con compañeros de trabajo también, ¿no? La escucha por sobre todo y el respeto. Sí, yo agregaría algo más, Eugenia, que es, francamente, la honestidad. Francamente, la franqueza empática con el otro. Nosotros tenemos una seria dificultad en nuestro mundo occidental, que es cómo nos guardamos el 80% de las cosas que pensamos sobre el otro. Cómo a veces incurrimos en esto de actuar políticamente correctos y todo aquello que pensamos sobre el otro lo dejamos postergado, lo dejamos encerrado en una caja de cristal, bajo la creencia de que esos contenidos que son pensamientos o que son emociones van a quedar resguardados porque mi propia voluntad dice que van a quedar ahí. Y yo digo, y la bomba, ¿sí?, que después se transforma en conversaciones difíciles, sí, explota en cualquier momento. Yo apelaría también a esta idea de la honestidad. Digo, por supuesto preparar la conversación difícil, por supuesto entender quién es mi interlocutor, por supuesto diferenciar lo que es un juicio de valor de lo que es una observación verídica, pero básicamente tener como la estatura moral frente al otro, la estatura ética,
Es decir, si yo quiero cuidar esta relación, cuidar este vínculo, cuidar la calidad de esta relación, voy a, voy a echar mano a un valor tan enorme de lo humano como es la honestidad. ¿Sí? Entendiendo quién es el interlocutor, entendiendo quién es el otro, para no destruirlo, para no hacerle daño. Pero hace mucho más daño el guardar que el expresar. Totalmente. Y a esto, Claudio, un truco que funciona es cómo decimos esa honestidad de la que estás hablando. No es lo mismo decir vos, tú, usted me provoca, usted hace que yo haga esto, esta es su culpa, esto es lo Claro. que me provocas, que decir, es tan sencillo y tan difícil, pero si lo practicamos funciona increíble y es decir, mira, yo te voy a decir lo que a mí me está pasando Uh-huh. con esta situación. Quiero que entiendas que esto es lo que yo estoy recibiendo y esto es lo que a mí me está pasando. Eso marca una diferencia tremenda en la conversación, ¿viste? Que decir, por tu irresponsabilidad, porque no llegamos al deadline el otro día, porque decir, mira, a mí lo que me pasó el otro día con esta situación fue esto. Y ya con solo hacer este gesto, te estás transfiriendo a la otra persona que es algo que quieres solucionar, ¿no? Y que estás dispuesto a cambiar y a escuchar. Uno de los mayores enemigos de una crisis es cuando una persona se ubica en el lugar de la víctima. Total. Cuando uno se victimiza y empieza a atribuirle a los otros las causas de lo que a mí me pasa. Entonces la pregunta es, ¿qué de mí? ¿No? Sí. Más allá del otro. ¿Qué de mí? Porque si no entras en una guerra, en una batalla cotidiana, De tratando ego. de... No, claro, y de engrosar tu repertorio de culpables, que te tranquilizan por un ratito. Pero no sirve. Sí. Muy bien, buenísimo. Vamos a ir con una última, por el tiempo, la verdad que también nos quedaríamos hablando muchísimo más con ustedes, pero bueno, vamos a honrar el tiempo que seteamos para este espacio y también que nos han regalado. De nuevo, mil gracias. Y vamos con la última que dice, ¿podrían compartirnos algunos tips para evitar la procrastinación en este nuevo contexto? A ver, Claudia. ¿La procrastinación de qué? Claro. ¿Qué No es lo clara, así que...? No que clara, libre no clara. interpretación. Sí. Bueno, a mí me parece que tiene que ver con el sentido de la urgencia, ¿no? Evidentemente, si por procrastinar pensamos en postergar, hay cosas que es necesario postergarlas, porque hay que hacerlas pasar primero por el tamiz de ciertas revisiones, ciertas reflexiones, ciertos análisis. Digamos, uno no se puede precipitar hacia la realidad haciendo las cosas sin ton ni son. Entonces hay cosas que deben pasar por el tamiz de un análisis y yo las postergo deliberadamente para lograr ser mucho más efectivo después en mis respuestas. Ahora, entiendo que la pregunta va por el lado de las cosas que yo sé que estoy postergando y no debería seguir postergando. Con lo cual digo, ahí es un buen ejercicio, y el cuaderno de bitácora sirve para esto, de armar una lista de prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades laborales, familiares, afectivas, personales, sociales? ¿Cuáles son? Las ranqueo, ¿sí? Les pongo como un orden de prioridad, un orden de importancia. A mí me parece que cuando yo puedo hacer eso y lo puedo organizar bien en el cuaderno de bitácora, lo que me pasa es que empiezo a entender qué cosas no debo postergar. A veces las postergaciones es la falta de análisis de las prioridades. Entonces, analizar las prioridades me lleva de alguna forma a diluir el riesgo que tienen algunas postergaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que no sé por dónde venía la pregunta, si es porque nos sentimos en pausa, ¿no? Hay mucha gente que, en general todos, como hablaste al principio de la charla, Claudio, y esto es un concepto que se vuelve a repetir y se sale, pero es muy importante, estamos tan acostumbrados a definirlos por las cosas que hacemos, que este confinamiento nos ha dejado patas para arriba, a unos más que a otros. Hay personas más introspectivas y hay otras que no, que son
súper deportistas, súper competitivas, súper orientadas al logro, no hablo 7 idiomas, viajo 70 veces por semana. Todas esas cosas que hacemos, que están bien, que si te suman, buenísimo, pero que no definen quiénes somos. Entonces, si hablamos de la procrastinación y ponemos pausa a esas cosas, porque ahora no nos queda otra, nos han puesto la pausa desde afuera, eh, intentar, a algunos nos va a ser más fáciles que a otros, ver qué cosas nuevas puedo poner en marcha ahora que esas otras están en pausa. Ujú. Eso es lo que yo más me estoy llevando de este momento. ¿Qué cosas nuevas? Ok, yo ya sé que me encanta esquiar, yo ya sé que me encanta hacer asado con mis amigos, todo eso ya lo sé. En este momento que pongo en pausa esto, ¿qué otras cosas ahora tengo la posibilidad de descubrir que puedo poner en marcha? Y cuando termine esto, porque va a terminar, quedarme otra vez, repito, con las cosas nuevas que descubrí y quién sabe, por ahí descartás alguna otra, ¿no? Que ya no te sirve. Bueno, Claudio y Euge, la verdad, muchísimas gracias por su generosidad con el tiempo, con su conocimiento, con generar este espacio tan valioso para todos. La verdad que ha sido un placer tenerlos de visita virtual por Globant. Obviamente que las puertas quedan abiertas y, bueno, quedaron 200 personas, fuimos 400, así que vamos a liberar y por ahí a cerrar este panel, muy agradecidos con su tiempo y por su experiencia, súper valioso para nosotros, ya estamos recibiendo feedback ahí más personalizado de lo que generan estos espacios de reflexión y de otras perspectivas. Así que nada más que muchísimos agradecimientos, la verdad que yo por lo menos lo disfruté muchísimo y quedamos en contacto, gracias al resto por sumarse, vamos a seguir generando estos espacios, así que bienvenidos a que se sigan sumando y inviten a más personas y a más conversaciones, más sinceridad y este espacio de frenar por ahí en Globant creo que también nos hace muy bien a todos. Así que muchas gracias por sumarse a Gracias a todos y ustedes. quedamos en contacto. Muchísimas Dale. gracias, Delfina, Martina, a todo el equipo de Globant y a todos los Glovers alrededor del mundo. Y Claudio, un placer. Igualmente. Gracias a todos, ¿sí? Chao, Muchas chao. gracias a todos Cuando y quieran, acá recuerden estamos. que, gracias, el jueves tenemos el próximo panel para los que quieran sumarse también, al mismo horario. Muchas gracias a todos. Chau, Chau. chau.